Dos puntos para señalar de lo que ustedes estaban diciendo a modo de introducción. Fue un acto extenso de discursos muy duros. Solamente Pablo Micheli llamó a un paro, pero todos en general discursos muy duros hacia el gobierno nacional. Y me sumo a lo que decía Darío, no hubo en toda la tarde, gran parte del mediodía, un solo incidente. La policía de la ciudad, que era la policía que estaba en las calles aledañas al escenario para actuar en caso de incidentes, no tuvo que actuar porque no se produjo ningún tipo de incidente. Esto es lo que hay que señalar. Esto es lo que hay que señalar, Antonio, porque la policía estaba muy cerca donde estábamos todos nosotros trabajando y finalmente la policía ya se ha retirado. Bueno, aquí tenemos un problemita. Enseguida vamos a continuar. Bueno, ahora sí, Antonio. Lo que quiero comentarte entonces es que ahora, por lo que podemos observar... ¿Qué pasó, Adrián? Una persona que estaba alcoholizada que nos quiso tomar el micrófono para decir algunas cosas sobre otro periodista de otro canal, así que bueno, nos alejamos y seguimos con nuestro relato. Sí, suele ocurrir, y ahora lo que te estaba contando, solamente queda un grupo de camioneros que hasta hace minutos estaban sobre la 9 de julio, son de la provincia de Santa Cruz. Este grupo de camioneros están esperando que vengan los micros para llevarlos a sus provincias, por eso este grupo de personas que vos estás viendo, y se diagramó, como ocurre en toda manifestación, tras los discursos y tras la desconcentración, llegó el operativo de limpieza del gobierno de la ciudad. Pero señalamos esto, no hubo ningún tipo de incidente, fue una convivencia sumamente pacífica de varias horas. Ya a las 10 de la mañana, Antonio, llegaban las primeras columnas de camioneros, con los grupos de izquierda, con las organizaciones sociales. Hablaba Iván de la transversalidad del escenario y coincido completamente con él. En un momento en el escenario, cuando Pablo Moyano y Hugo Moyano, mejor dicho, terminó de dar su discurso, bueno, el saludo de quienes estaban en el escenario fueron directamente hacia el encuentro con él para darle la mano, para darle un abrazo y felicitarlo por su discurso tan crítico al gobierno. Lo mismo observé con Pablo Moyano cuando se saludaba con el Pollo Sobrero o con otros grimalistas de la izquierda. Bueno, todo ha sido absolutamente y ha transcurrido con tranquilidad, tanto arriba del escenario como aquí en la calzada. Nosotros estuvimos toda la tarde al pie del escenario y ahora ya están desarmando el escenario que comenzaron a armarlo esta mañana. Bueno, quienes contrató camioneros para armar el escenario, bueno, ahora llegaron 6-7 operarios para desarmarlo. Una vez que desarmen el escenario, seguramente se va a liberar el Metrobús. Muchísimas gracias, Adrián, muchas gracias, un abrazo grande. Gracias. Tomamos contacto con otro de nuestros móviles en una gran y extensa cobertura que ha realizado C5N. Está allí nuestro compañero Francisco Urrutia. Francisco, ¿qué está ocurriendo en estos momentos en la desconcentración? Buenas tardes. Luciana, Antonio, buenas tardes. Nuestra ubicación con el móvil es en la esquina de Avenida Belgrano y Bernardo de Irigoyen, en uno de los costados, en uno de los laterales de este escenario montado aquí sobre la avenida 9 de Julio, que ya se está empezando a desarmar. También varias cuadrillas de higiene urbana de la ciudad de Buenos Aires están barriendo con escobas y también con hidrolavadoras la gran cantidad de basura que quedó aquí sobre el asfalto de la 9 de Julio y también de la avenida Belgrano, carriles centrales de la avenida 9 de Julio que todavía siguen cortados al tránsito, únicamente habilitado aquí en el cruce de la 9 de Julio y avenida Belgrano, la calle Lima para ir en sentido hacia Constitución y la calle Bernardo de Irigoyen que estamos viendo en imagen ahora en sentido hacia el obelisco porteño. Mucha gente que ya sale de las oficinas, estamos en el horario del regreso a casa, que aprovechan para cruzar caminando, otros que toman el colectivo. Recordar que obviamente no están todavía habilitados los carriles exclusivos del Metrobús, así que todas las líneas de colectivo están utilizando estas dos calles que les mencioné anteriormente. La calle Lima para ir en sentido hacia Constitución y la calle Bernardo de Irigoyen para ir en sentido hacia Retiro. Destacar que tanto en la concentración como en la desconcentración de esta masiva marcha, afortunadamente no se han registrado incidentes. Muchas gracias, Francisco. Regresaremos, por supuesto, para seguir mostrándole a todos los telespectadores cómo está la desconcentración. Afortunadamente, como decíamos hace un rato y lo sostenemos, sin ninguna complicación, sin ningún inconveniente. Seguimos en la calle ahora con Paula Avellaneda. Paula, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, y yo estoy ubicada en México el 9 de julio, esto es a 200 metros de donde estaba el escenario. Ya comenzaron a limpiar y prácticamente están terminando, así que los colectivos llegan hasta México y aquí se desvían porque todavía continúa armado el escenario, así que no pueden pasar. Pero es importante decir que el tránsito comienza a circular de manera normal, teniendo en cuenta que son las 6 de la tarde y mucha gente viene a trabajar. Había gran expectativa por lo que sucediera en la movilización del día de hoy, en medio de esta pelea que hay entre el gobierno de Mauricio Macri y Hugo Moyano, sobre todo teniendo en cuenta que muchos gremios se habían bajado en el último tiempo. Sin embargo, hay que decir que esta marcha fue multitudinaria, la gente comenzó a llegar cerca de las 11 de la mañana, estuvieron presentes distintas organizaciones sociales, partidos de izquierda, también estuvo apoyando SUTEBA, los bancarios, la CTA de Hugo Yasky y también de Pablo Micheli. Y lo que más reclama la gente es que se tome un rumbo en cuanto a las medidas económicas, porque en el último tiempo tuvimos la reforma previsional, también se está hablando de la reforma laboral y de las paritarias, teniendo en cuenta que hoy se habla de un 15% de aumento cuando ya se sabe que mínimamente la inflación para este año va a ser de un 20%. Y otros de los reclamos fuertes tenían que ver con los despidos, que no están siendo solo en organismos públicos, sino también en el sector privado. Sin embargo, a pesar de todo esto, el gobierno desoía estos reclamos porque decía que se trata de un amedrentamiento que está haciendo Hugo Moyano para que se frenen las causas que hay en la justicia y que lo involucran. En cuanto a esto, lo que dijo el líder camionero es que él todavía no está imputado, que en el caso de que la justicia lo llame, va a ir porque no le tiene miedo ni ir a la cárcel ni tampoco a que lo maten. Así que esta movilización realmente fue muy importante y vamos a ver seguramente en el día de hoy, con el correr de las horas, cuáles son las repercusiones y qué pasa el día después, si el gobierno oye los reclamos de la gente o no, o continúa con esta pelea apuntando al líder camionero. Paula, muchas gracias. Regresaremos también a ese punto donde se ha realizado la manifestación. Tomamos contacto con otro de nuestros móviles. Está Nicolás Munafós sobre la avenida Independencia. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. Independencia y 9 de julio. Aquí ya el tránsito ha sido liberada. Por esta zona la gente se ha retirado ya hace bastante tiempo sin ningún inconveniente alguno, en paz, con tranquilidad. Y como ya vemos, ha sido liberada tanto Independencia como 9 de julio en esta parte. Sobre todo también el Metrobús, lógicamente cuando llegan allí al sector donde han descrito ya nuestro compañero cómo está, donde fue el acto central, el Ministerio de Desarrollo Social, todavía están limpiando y allí está cortado, pero en esta zona ya está funcionando el tránsito también en el Metrobús y ya girando obviamente antes de llegar a la avenida Belgrano y aguardando que allí entonces terminen de ordenar y retirar el escenario. Pero Independencia, como vemos, ya está retirado, la gente que ha comenzado a salir del trabajo y se va sin ningún tipo de inconvenientes. Lo mismo sucedió más temprano cuando terminó esta manifestación y de aquí la gente se retiró sin problema, sin ningún tipo de inconveniente, ni bien terminó de hablar Hugo Moyano pasadas las 3:30 de la tarde y vemos entonces cómo los autos ya circulan, tanto por Independencia como por la avenida 9 de Julio. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás. Vamos rápidamente a otro móvil, Agustina Rivas. Agustina, adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Estamos con Hugo Yasky, el titular de la CTA de los Trabajadores, para hacer el primer análisis de lo que ha dejado esta manifestación y consultarle a él cuál es su primer análisis, el balance y este pedido de paro general que pidieron quienes se movilizaron. Y el primer balance así en caliente y todavía emocionados con la multitud que concurrió es esa, la masividad que tuvo la marcha. Creo que no se recuerda en los años últimos una marcha que tuviera esta magnitud. Por otro lado, con una composición heterogénea, porque había movimientos sociales, había movimiento sindical y mucha gente que concurrió de manera espontánea, ciudadanos de a pie, mucha juventud. A mí me llamó la atención la presencia de los jóvenes. Y el hecho saliente es que no hayamos tenido que lamentar ningún tipo de incidente. Cuando dijimos que apostábamos a una marcha pacífica, creo que, bueno,
quedó claro que el movimiento obrero, cuando sale a la calle, sabe garantizar que quienes llegan y se van de la marcha lo hagan pacíficamente. Antonio, Luciana, Hugo Yasky los está escuchando. Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, realmente sí, la marcha ha sido pacífica, muy nutrida, muy numerosa, muy heterodoxa, si se quiere, porque había de todas las corrientes políticas, de todos los sindicatos, no era una marcha exclusiva de camioneros. Ahora, Hugo, la pregunta que uno siempre se hace, ¿no? ¿Qué lectura hará el gobierno de esta marcha? ¿No? Pues una marcha que fue muy grande, muy importante, y el reclamo fue el mismo de hace muchísimo tiempo. Y yo creo que el gobierno está sumido en cierta medida en una situación de perplejidad. Creo que se apostaba que esta marcha podía fracasar, como algunos parece que en la intimidad de la Casa Rosada especulaban. Bueno, eso demuestra que lejos están de entender la realidad y cuánto está sufriendo nuestro pueblo. Porque la otra conclusión que hay que sacar es que si semejante multitud se movilizó en Buenos Aires, más el agregado de todos los actos que hubo en el resto de las provincias, es porque hay una situación muy grave en términos sociales. Y el gobierno tendría que hacer mínimamente esa lectura. Acá estamos hablando de un gobierno que en la misma semana que autoriza los aumentos de tarifa, le está diciendo a los docentes o a los bancarios paritaria en el 9%, en el 12% y sin cláusula gatillo. Entonces creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es tomar nota de que están todavía a tiempo de hacer los cambios para que las penurias sociales que se están sufriendo no se agraven. Evidentemente, seguramente mañana van a salir a hacer interpretaciones oblicuas. Ojalá en la intimidad, por lo menos en la intimidad, se den cuenta de qué significa 400.000 personas convocadas en la 9 de julio. Hugo, lo saluda Luciana Rubinska. Le quiero preguntar por el 8 de marzo, fecha que más de uno de los que estuvieron allí mencionaron a la hora de hacer su discurso. ¿Qué cree que puede pasar el 8 de marzo de no suceder nada diferente a la idea que tiene el gobierno en materia económica principalmente? Y es una fecha que ustedes vieron en la movilización que hubo ayer de los pañuelos verdes. Fue sorprendente la cantidad de mujeres, jóvenes, trabajadoras de los barrios pobres, de las universidades, también la heterogeneidad, pero masivamente la causa del aborto legal. Y creo que el 8 va a ser una jornada masiva de protesta. Ustedes saben que esto es una jornada internacional, pero que Argentina es uno de los países donde está repercutiendo más el movimiento de Ni Una Menos, el movimiento de defensa de los derechos de la mujer crece en la Argentina, y por eso cuando hoy se anunció en el acto, uno de los que habló dijo, bueno, el compañero que representaba los movimientos sociales, ese día nosotros vamos a hacernos cargo de las tareas de la casa para que las compañeras puedan estar en la calle. Bueno, revela hasta qué punto esto es una fecha que va a tener trascendencia, va a ser una gran jornada de lucha, y por supuesto nosotros, los hombres, vamos a estar acompañando y siendo parte de esa jornada. Hugo, Iván Jagroski te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hay alguna posibilidad que se refunde el MTA después de esto que acaba de ocurrir con el sello del MTA? Yo creo que sí. No sé si con el sello exacto del MTA, pero creo que sí hay una posibilidad de refundación. Yo creo que el 21F va a ser el punto de partida de una historia en la que el reagrupamiento del movimiento sindical con los movimientos sociales, porque esto sería una característica nueva, pero esa fuerte sociedad potente que hoy se vio con gran capacidad de movilización, puede ser que se cristalice en un futuro inmediato. Evidentemente esta enorme marcha va a repercutir y va a ponerle la cuenta regresiva
a esta situación de crisis en la que se encuentra la conducción de la CGT, va a repercutir hacia afuera en los movimientos sociales y, por supuesto, en la CTA. Nosotros estamos convencidos de que hay que ir hacia una nueva síntesis y que el punto de llegada tendría que ser poder confluir en una organización que exprese aquellos sectores del movimiento sindical y social que queremos confrontar con la política del ajuste, que queremos salir a la calle para parar los golpes que todos los días recibimos de la derecha económica de este país. Y hubo una cuestión que se desprende de lo que decías anteriormente sobre si el gobierno, ante la pregunta que te hacía Antonio, había tomado nota o no había tomado nota de esto. Cuando ustedes escuchen en medios o la dirigencia política que alguien diga que se perdieron 4.800 millones de pesos, que equivale a 3 millones de asignaciones universales por hijo y a 73.7 kilómetros de Metrobús, ese es el discurso que está emanando hoy de Casa Rosada ante los oficialistas, sea en la prensa, sea en la política. Con lo cual, por lo menos en la pública, no hubo recepción del mensaje de ese escenario. ¿Cómo sigue entonces esto? Vos sabés que yo creo que el síntoma elocuente de un gobierno que empieza a padecer una crisis profunda es el autismo. Y no te digo solamente por este gobierno, ¿eh? Tengo una larga experiencia y cuando los gobiernos entran en esa situación de autismo, empieza lamentablemente una crisis que casi siempre la terminamos pagando los que menos tenemos. Es lamentable. Si esa es la conclusión, quiere decir que este gobierno ya ni siquiera se está mirando el ombligo, está con los ojos cerrados. Hugo, pasó algo que hablábamos ayer. Hubo sindicatos que no convocaron, pero hemos visto gente perteneciente a esos sindicatos que fue a la marcha. Empleados de comercio, la UOM, la UOCRA. ¿Qué pasa con esos dirigentes? ¿Han quedado fuera en esta historia de lo que está pasando en el país, de lo que se está disputando en este momento? Porque claramente se vio que bases de los gremios que no convocaron estaban presentes hoy en la avenida 9 de Julio. Vos sabés que me acordaba de la conversación ayer en el canal. Miraba los carteles y las pancartas de distintos gremios, trabajadores que se acercaban a saludar con la remera de su sindicato, y eran todos supuestamente de los no convocantes. Y creo que evidentemente revela que hay una dirigencia que ha perdido el rumbo. Cuando vos decidís ser sumiso frente a un gobierno que permanentemente está atacando a los trabajadores, a los jubilados, y querés ser obediente y querés hacer buena letra con ellos, te pasa que los trabajadores simplemente dejan de sentirse representados. En eso la Argentina, por suerte, cambió mucho. Los que pensaban que podían manejar el sindicato desde un sillón con alfombra y aire climatizado y disponer a control remoto de la voluntad de sus representados, evidentemente han quedado mal parados, desautorizados. Hubo muchísima gente, muchísimos trabajadores, incluso seccionales, que organizadamente vinieron hasta la capital federal. Hugo, ¿qué le pareció el discurso de Hugo Moyano? Me pareció el discurso a tono, con una concentración que partió de camioneros, que tenía un contenido emotivo fuerte, porque de alguna manera era la gente del sindicato que salía a respaldar a un líder que estuvo en la picota, porque hay que reconocerlo, que el gobierno y los grandes medios nacionales eligieron constituir esto en una pulseada entre Moyano y el gobierno, Moyano y Macri, o Moyano a la defensiva, y creo que la gente sintió de alguna manera ese discurso como, bueno, la voz
cargada muchas veces de emoción, como el mismo Moyano lo reconoció, pero creo que fue un digno discurso de cierre del acto. Hubo algunas preguntitas más que me quedan por hacerle. Esta película ya la vimos, usted es grande más o menos como yo, y ese hombre ya se vio, el mismo discurso, perdimos 4.800 millones de pesos, tanto de Metrobús, tanto de vías. Yo me acuerdo del discurso de Alfonsín contra Ubaldini, de Menem contra Ubaldini, contra ustedes, contra De Genaro, contra Moyano. Es una película ya vista y siempre habló de una mala lectura esta película, o este discurso. Sí, además ese cálculo de costo y beneficio tan necio, tan falto de sensibilidad y hasta, te diría, propio de alguien que ni siquiera sabe sacar cuenta. Porque ¿cuánto se pierde cuando cierra una pyme? ¿Cuánto se pierde cuando liquidás, por ejemplo, un emprendimiento pagado con los recursos de todos los argentinos como Río Turbio? ¿Cuánto se pierde o liquidar las LEVACs? ¿Cuánto se pierde como ahora cuando están cerrando servicios educativos porque los chicos dejan de ir a la escuela? ¿Cuánto cuesta en términos sociales y en términos económicos toda esta enorme pérdida que estamos teniendo? ¿Cuánto se pierde con la hipoteca que le están dejando al país, que la van a tener que seguir pagando generaciones? Parecería que para hacer las cuentas tendrían que contratar a alguien que por lo menos ponga todos los números sobre la mesa, no los del Metrobús y no sé qué otra pavada dijeron. También lo que queda también es la sensación que quedan muchos conflictos por resolver. Empecemos por el conflicto docente, del cual usted es parte. Hay un montón de conflictos que están sin resolver y la sensación es que a partir de ahora se van a quedar con los mismos porcentajes, ¿no? Más que un 15 es como que no van a ofrecer. Yo creo que es muy difícil que el gobierno pueda seguir sosteniendo con la prepotencia con que lo está haciendo ahora, que en un país donde ellos aumentan las tarifas, donde aumentan el gas, los combustibles, donde aumentan los intereses que le dan a los usureros de las finanzas que juegan con las LEVAC, en un país donde el gobierno mismo y sus consultoras oficiales hablan de una inflación que no está por debajo del 20%, se puede aceptar el 12% en 3 cuotas, el 15% sin cláusula gatillo. Me parece que el gobierno está en una situación de debilidad absoluta. Cuando vos no tenés razones, a menos que eso que decía un periodista de Clarín, del grupo TN, que Macri está dispuesto a gobernar con mano dura mientras dure esta especie de no existencia de brotes verdes. Pero digo, si el gobierno decide ir contra lo que es razonable para el conjunto de la gente, si decide ir contra el sentido común, si decide que